Un día de estos me solicitaron una entrevista, una periodista de origen polaco que vive en París, que está haciendo un estudio sobre la migración judía en Costa Rica en los años 20 y 30. Entonces quería como ambientarse en esa época. Entonces alguien le recomendó que hablara con algún historiador y me recomendaron a mí. Y fue muy interesante, digamos, la experiencia, pero una de las cosas que me llamó la atención es que me hizo la pregunta: ¿y aquí siempre se han bañado todos los días desde siempre? Y le dije, en lo que yo conozco, claro. Sí, porque yo he tenido experiencias en Europa donde me consta a mí que durante una semana solo yo usé un baño en un hotel. Pero aquí en Costa Rica todo el mundo se baña todos los días. Eran costumbres aborígenes. Claro, y alguna gente hasta lo hace 2 veces al día, ¿verdad? Entonces empecé a relatarle, digamos, que esta era una práctica, digamos, casi ancestral nuestra, digamos, primero por la naturaleza, por los ríos, por el agua, por las lluvias, porque había mucha... El yurro está siempre cerca. Y además porque incluso uno desde chiquitillo, cuando venían los aguaceros, una de las cosas que uno más le encantaba era echarse a bañarse bajo la lluvia y correr en los acatales y en las calles y todo, ¿verdad? Yo lo he hecho, esa experiencia con uno de mis nietillos que tenía 2 años y medio y las disfruta montones el año pasado. Contaste aquello en Escazú, el cuento ese sí, buenísimo. Claro. Pero entonces, pero ella estaba muy confundida en eso porque no le empataba muy bien de que aquí la gente se bañaba todos los días desde siempre. Entonces le dije, no. En la década del 30, que era el interés de ella, le dije, también se bañaban todos los días, pero además habían baños públicos, le dije. Habían no solo sitios para lavar ropa, que yo viví cerca de uno de ellos allá por la maternidad Carit, sino que también habían baños públicos. Incluso tengo una foto de 1909 donde están los baños públicos de la capital. Y entonces había una sección ahí donde la gente, ahí seguramente porque todavía no se había desarrollado bien el sistema de cañerías a las casas, y entonces, pero habían los lugares para irse a bañar. Bueno, hoy no tenemos los baños públicos de esa forma, ni tenemos los sitios de lavanderas de esa forma como había antes. Ya no hay. No, yo creo que no. ¿Cómo se llama? Pero sí he visto, a eso hoy, he visto que ahí en Avenida 10, en Avenida San Martín, allá por cerca del Cuerpo de Bomberos, hay una casa que recibe indigentes en la mañana y les permiten bañarse ahí, o no indigentes, no sé cómo llamarlo, gente que pasa la noche en la calle, ¿verdad? Pero que se acicalan y se bañan y ahí les dan un desayuno y todas las cosas para que puedan hacer sus labores del día o tratar de buscar algún camarón o algún trabajillo por ahí. Pero la mujer esta quedaba sorprendida de entender que en Costa Rica eso era como una tradición muy fuerte. ¿Te das cuenta? Me hizo mucha gracia. Un camarón. Sí, claro. Un camarón. Así decíamos aquí, decimos todavía. Camarón, un camarón. Sí, un camaroncillo. Claro. Eso viene de... ¿Pero de dónde? Es de los puertos. Camaronear era para la gente que vivía, que más o menos tenía tendencia a dedicarse a la pesca, salir a recoger algo que por el día le diera para obtener algo. Comer, la familia. Para comer. Camaronear. Incluso esta periodista pues había hecho una gira de turismo en 2 lugares en costas nuestras. ¿Y ella no se bañaba todos los días? No. Ella se veía muy bien bañadita. Bueno, eso no se ve, eso se aprecia. Por lo menos no tenía olor a 8 días de no bañarse. Desde que se inventaron los perfumes en Francia. Por cierto, ese invento de perfumes era porque eran unos cochinos esos franceses. Indecentes. Dicen, no sé, pero Versalles, por ejemplo, el Palacio Versalles, no tenía servicios sanitarios. No, eso es cierto. Y entonces, ¿a dónde hacían las necesidades? Seguro bajo las gradas. O no tenían necesidades, o pasaban en ayunas, o las hacían en los pasillos. Pero entonces tenían un montón de empleados ahí limpiando y echando talcos y perfumes. En la Torre de Londres. Cuando los grandes revolucionarios de la Revolución Francesa, Marat, Robespierre y todos ellos, cuando se bañaban cada 15 días o cada 10 días, duraban 2 horas echándose talco. Porque tenía que seguro durarles 15 días. Oíme, y estos eran los revolucionarios. En la Torre de Londres, yo cuando iba a Londres me hospedaba
en el Hotel Towers, que está frente a la Torre de Londres. Me llamaba la atención ir a verlas. Y sí habían unas cajas de madera que eran los inodoros, entonces las recogían después, ahí decía, después de que habían hecho un montón, hasta que se llenaban, me imagino, cómo iban a de botar la inodoros. porquería. Yo les he contado una experiencia en China, de los inodoros, en las zonas campesinas de China. ¿No? Yo visité la China comunista en el año 77. Acompañé a una delegación de diputados y fuimos a la China. Y nos llevaron a visitar unas zonas campesinas, ¿verdad? Y de pronto en una lomita había una batería de servicios sanitarios, ¿verdad? Y habían puertas abiertas y puertas cerradas, ¿verdad? Entonces, pero lo gracioso de eso es que para saber que estaba ocupado había que tener la puerta abierta. Ah, era al revés. Era al revés, claro. Entonces la gente se sentaba con la puertita abierta. Oye, en Japón, ya estoy seguro que lo viste, esos inodoros que vos te parás así, con abrir las patas, te agarras de arriba. Y los países árabes es igual. Ah, bueno, pero en Japón. Y con una sí, manguerita hay que lavarse. Sí, sí, así es. Qué caraja más incómoda. No, pero eso de la... Por eso decían que esos árabes que andan con esas batas enormes no tenían nada debajo, nada más se agachaban y ya. Bueno, esos son hábitos, digamos, que se esculpen según las condiciones climatológicas y otros factores. Pero esto de la argollita, de la cual había que colgarse, todavía estaba vigente en el mediodía de Francia cuando yo estuve por allá. Sí, ¿verdad? sí. Pero además tiene sí. un sentido, me parece, médico. No es colgarse como un gimnasta, sino que se cuelga uno en cierta forma para doblar las rodillas. Porque al doblar las rodillas... Yo no sé, yo sentí incomodísima la vaina. No, en lo que yo entiendo, después entendí eso, alguien me lo explicó, que al doblar las rodillas y al sentarse, al hacer la sentadilla, se mueven los nervios de las piernas que actúan sobre el esfínter y otras cosas que contribuyen a realizar los procesos de defecación o de orina, lo que sea. Entonces tenía como su técnica. Sí, no, eso es nuevo para mí. Voy a volver. Por eso hay que sentarse en un inodoro, nadie lo hace de pie. Sí, claro. Sí. Y seguramente entre más bajo el inodoro, más fácil es la presión de los nervios. Hay discusiones sobre, en primer lugar, sobre el acierto inglés de haber inventado el inodoro. Según parece, pues ellos o se lo atribuyen o ellos lo hicieron. Esas cosas, ¿sabes cómo es lo de las invenciones, verdad? Pero se habla de que el alto usual no es el más adecuado. ¿El qué, perdón? La discusión del alto, la Ah, altura. ya. Sí, claro. Pero bueno, eso a mí no me preocupa porque es como hablar de la calidad de las máquinas de afeitar, ¿verdad? Eso es un minutito al día y después uno se olvida del asunto. Lo que pasa es que como somos animales, y en eso no hay insulto, no se supone que... Una pregunta. Esas grandes esculturas como el Pensador de Rodin y esas otras clásicas que están sentadas en una posición así, ¿están sentadas en un servicio sanitario o son solo la pose en una piedra? ¿Ah? No, porque está así. No, bueno, pero no. A mí me ha preocupado más el cansancio que debe producir en la barbilla. Pero, bueno. No, bueno, es que ahí no le pusieron el libro a la par, porque la gente se sienta ahí a leer también periódicos y todo. Bueno, es que la naturaleza no podía Y ganar tiempo. tratarnos a nosotros de una manera como privilegiada, tan privilegiada como para evitarnos el mal de la viruela. El ser animales, Sí, el ser claro, seres vivientes, sí. ¿verdad? Yo puedo pensar en aquella pobre abejita que hay el macho de una abejita que existe que solo puede cohabitar con la abejita, con la abejita, porque en esos casos es diferente al de las abejas melíferas, pero en todo caso ese bichito tiene este problema. Para poder ennoviarse, tiene que contar con
dispositivo olfatorio. Un perfume, Sí, claro. pero que él no lo produce. Y él no lo produce. ¿Qué tirada el pobre? Entonces, ¿cómo hace? No, ahora verás. Entonces No tiene feromonas. bueno, feromonas como se llame. de abejita. Si no tiene eso, está listo, ¿verdad? Célibe. Pero entonces él cuenta con la colaboración de una orquídea. Pero las orquídeas no tienen olor. Ahora vamos, vas a corregir a la naturaleza. Ay, no, yo estoy escribiendo lo que yo sé. natural comprobado. Esa orquídea tiene un mecanismo, hombre, que hace pensar que sin la orquídea tampoco sobreviviría sin el macho, sin el bichito ese. Un mecanismo según el cual el bichito llega a buscar, tiene que ir a buscar la sustancia que le da ese olor. Y esa sustancia está en la forma de una cera en la pielcita, por así decirlo, de la orquídea. De la flor. Ah, de la orquídea. Entonces él de ahí llega y se embarca y empieza a frotar y a frotar para perfumarse como hace cualquiera. Claro. Y entonces en ese momento la flor tiene un mecanismo que lo hace resbalar y caer en un lugar donde el olorcito no lo pierde, porque eso es lo que mantiene la relación, ¿verdad?, entre la orquídea y él, sino que lo hace caer en un hueco de la flor donde hay polen, del cual no puede salir si no pasa, para salir del cual él tiene que pasar por un huequito muy estrecho que está rodeado de polen, y así es como él sale con el polen pegado al cuerpo. Pero como él repite la operación para perfumarse bien con otras flores, entonces de ahí va directo y le poliniza a otra planta. Y así. Pero entonces ahora él sale. Lo que es la naturaleza, ¿verdad? Él sale, vea qué complicado, él sale y ahora sí, viene con el olorcito que hace que una bichita se le acerque. Entonces, ese tipo de cosas es demasiado complejo y demasiado íntima como para que lo estén discutiendo entre ellos. Sin embargo, llegan los majaderos de los biólogos y se ponen a verlo y lo describen. Estaba pensando yo ahora en eso. En el caso nuestro, los humanos. Vamos a ponerlo en ese término. Si comparamos, digamos, el reino animal, ¿verdad? Los animales se aparean justamente por los olores de atracción en ciertos periodos de fecundidad de la hembra. Sí, y el macho también. O por los colores. O por los colores, en muchos casos. Sí. Pero digamos, en el caso de los olores. Antiguamente los hombres acudían a ese mismo proceso en la naturaleza, a guiarse por el olor que podían despedir las mujeres para aparearse y dejar embarazadas justamente en el periodo, ¿no? Bueno, tenemos que ver qué dicen nuestros primos los chimpancés. Bueno, esos son los que pueden dar la clave, yo no sé cómo es. No, porque yo pienso que eso sería muy interesante, porque obviamente en el desarrollo de nuestra cultura, nosotros al ir desarrollando toda esa perfumería, matamos los olores naturales. Más bien, alguien bien sudoroso, alguien bien hediondo, para decirlo así, debería ser muy atractivo a alguna mujer. Pues lo fue. El olor a hombre, sí, claro. Muchas mujeres todavía les gusta ese olor a hombre. Por eso, de ahí. El perfumito no les... El perfumito mata todos los sentimientos, pero también estimula. Bueno, un perfumito en una oreja, un perfumito en el cuello, un perfumito en la pelvis, en el ombligo, en cualquier lado puede significar muchas emociones y estímulos. No sé, a mí en lo que respecta a la especie humana, el asunto no me preocupa mucho, porque de todos modos yo creo que la especie humana en sí es terminal y ahí no va a seguir nada nuevo. ¿Cómo es terminal? Digo yo no le veo futuro. Pero en cambio los otros... Es terminal, está bueno. Las cucarachas tienen futuro. Claro, claro. Yo tengo preparado un artículo demostrativo un poco de que en realidad no hay nada que hacer y propongo cuál es el... ¿Quién va a sobrevivir en lugar de nosotros? Aparte de que existe la posibilidad, según nuestro amigo Hawkins, el físico,
¿Cómo se pronuncia? Hawking. Hawking. Sí, sin S. Hawking. ¿Por qué sin S? La S Porque así es a mí, inglés. a mí me molesta eso de comer. Es que en francés hay que comerse muchas palabras, letras al final, ahora en inglés también. Comerse las S es muy feo. ¿eh? No, pero esa y otra. En francés es la E final. Sí. La sí, chimie. sí. ¿Cuál, perdón? La chimie. Ah, sí, la chimie. Pero La chimie organique. ¿Qué es eso? Pero bueno, en todo caso. Pero la forma en que se dice organique. Ah, bueno, organique. Sí, tiene su gracia. Se comique. No, según él, en alguna declaración por ahí de esas que resumen y que uno no entiende mucho de lo que dice por causa del resumen, explica que él cree que la inteligencia artificial es una de las amenazas más serias que enfrenta la especie humana. Y claro, uno diría, ¿cómo es eso? Sí, bueno, imagínense que un día ocurre que empiezan a tomar decisiones los cerebros artificiales. ¿Qué les va a importar? Exactamente como hacen los mercaderes de marfil con los elefantes, 100 al día matan. Sí, claro. Hoy venía oyendo en el automóvil cuando venía por la oficina el programa de Amelia y estaba entrevistando a una muchacha que estaba hablando sobre los del millennium, es decir, como la generación y después los Zetas y yo me pongo a pensar qué fácil es englobar así un grupo y atribuirle una serie de características generales cuando en realidad son seres humanos que actúan, no interactúan permanentemente como grupo. Los animales sí, pero los seres humanos no. Es decir, en un grupo de esos milenarios, ¿cómo se llaman? Millennials. Los del milenio. Milenarios no pueden ser esos, no, le dicen mileniales. Mileniales, sí. Tratando de claro, pero entonces... Pero además les llaman así, son los que nacen después de 1980, creo que es. algo así. Pero en ese tipo esa muchacha les atribuía genéricamente una serie de atributos y características que yo decía, después el grupo de los Zetas, que son los que no tiene que ver con el cartel de los Zetas. No, son los que se habitúan a la tecnología actual, en las máquinas y todo eso, y entonces empiezan a sustituir hasta el pensamiento, porque viven pegados a eso. Pero tampoco es así como por zombie. Puede ser. Okay. Pero también está demostrado, digamos, que el uso de las tecnologías ahora, si se emplean desde muy tierna infancia, provoca procesos de incomunicación posteriores. Claro, no uso del cerebro. Y eso no solo eso, sino el aislamiento. Un chiquito, digamos, que lo entretienen ahí con un aparato, de pronto ya no pone atención, no comunica, no interrelaciona, no se relaciona con el entorno. Se vuelven dromofóbicos. Andan concentrados nada más en el aparatillo Iván, y se vuelven casi autistas. Dromofóbicos, ¿no sabes? Sí, casi autistas. Agorafóbicos y dromofóbicos. Sí. Entonces, no salen a los sitios públicos ni a las calles, no les gusta ni siquiera el camino. No, pues yo cuando traigo a uno de los nietos, vengo al carro y ya está. ¿Pero qué está haciendo? Estoy hablando, estoy en esto. Carajo, pues está conmigo. El paisaje, claro, todo, para que vea las cosas, para que me indique por dónde va. Ahora le digo. No, pero es que el aparatillo le dice por dónde va. Sí, pero no. Es decir, de veras, es una tragedia eso. Ya no hay ese grupo... aparatillo que le dice a uno para dónde va, lo saca uno de apuros, ¿verdad? Claro, el Waze, sí, claro. Sobre todo en la provincia de Heredia, donde para poner carteles en la carretera son necios, ¿verdad? Pero bueno. No hay ni un cartel. Un día iba yo con uno de mis hijos y su familia y mi señora para el volcán, pues, ¿verdad? Y el carajillo, ¡pum!, pone el Waze, ¿verdad? Y entonces nos tira allá por la calle de Alajuela. Yo conozco bien las calles para ir al volcán, entonces uno puede entrar por la ciudad o puede irse por fuera. Y el bandido pues, nos tiraba por un lado y habían unas presas enormes y entonces nos volvía a dar la vuelta y la cuadra y no sé cuánto, y le digo al hijo mío, no, déjeme guiar a mí. Entonces lo saqué yo afuera, como yendo hacia Grecia por el viejo camino y meternos por el otro lado.
Y entonces se enojó conmigo. Y le dije, mire, ese aparato está bien, nos está mandando por ahí, pero no nos está diciendo que hay un presón endiablado. Pero ahora sí, ahora hay una intercomunicación, porque lo han perfeccionado para que la gente pueda comunicar. Y te mandan por donde no hay presa. No, y es muy exitoso. Sí, sí, yo lo uso a veces a las, sí. entre las 4:30 y 6 de la tarde con mucho éxito. Bueno, Para ir desde la clínica bíblica a mi casa y nos saca de apuros a mi señora y a mí. No, sí, el punto está más bien que cuando hay una presa que interfiere con la ruta que uno conoce, eso lo puede sacar del apuro y mandarlo a campo traviesa, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿No te acuerdas una vez que íbamos vos, Beto y yo para donde el doctor Camacho y que nos había dado una dirección ahí? Ah, cierto, sí. Y yo puse el tal Waze ese y nos metió por un lado que no sabíamos ni dónde estábamos. Es que nos llevaba para donde otro doctor Camacho. Seguro. Sí, pero... Por cierto, leí un artículo sobre el creador del Waze, que es un judío, un israelita que inventó eso para resolver problemas de transporte ahí en Israel, pero después se fue generalizando, obviamente. Después vendió eso en una supermillonada, porque Google terminó comprándole eso en, creo que en $1.700 millones. Uy. Pero señala que en Japón no se puede usar el Waze, porque el sistema de direcciones y de clasificación de calles es muy complejo y es muy repetitivo, es decir, tienen un sistema donde casi todo se repite, entonces cuesta muchísimo, entonces ahí no funciona. Es decir, como por ahora, bueno, por ahora. Eso no lo ves funciona. como un mapa de Japón. ¿Cuántas poblaciones terminan en Shima? Sí. Eso es una... Sí, no hay debajo. No, pero me encima. acordaba leyendo eso, aquello que nos contabas de las luces de los barcos. Ah, sí, claro. No, esa no es una ciudad, esa es la flota pesquera de Japón, vista desde el espacio. Bueno, ese que hay que aterrizar. Bueno, aterricemos.